Discursos de Cristo de los últimos días. Diferencias entre hablar de palabras y doctrinas y la realidad verdad. Fragmento. ¿Qué es la realidad verdad? ¿A qué se refiere? Se refiere a la práctica de la verdad. Cuando las personas entiendan la verdad y la puedan poner en práctica, la verdad se convertirá en su realidad, se convertirá en su vida. Cuando las personas viven de acuerdo con la verdad, tienen la realidad verdad. No tienen la realidad verdad si solo pronuncian palabras y doctrinas y no pueden poner la verdad en práctica. Cuando pronuncian palabras y doctrinas, puede parecer que entienden la verdad, pero no pueden practicarla en absoluto, lo que demuestra que no tienen la realidad verdad. Entonces, ¿cómo deberían entrar en la realidad verdad? Deben aplicar las palabras de Dios en su vida real y, a través del proceso de experimentar y practicar las palabras de Dios, obtendrán conocimiento de la verdad. No algo perceptivo, sino más bien experiencia y conocimiento reales, y podrán actuar de acuerdo con los principios. Esto significa que han entrado en la realidad verdad. Entonces, ¿qué verdades habéis experimentado y de qué verdades habéis obtenido conocimiento real? ¿Habéis sentido que la verdad se ha convertido en vuestra vida? Cuando tomáis un pasaje de la palabra de Dios, no importa qué aspecto de la verdad aborde, podéis comparar tales verdades con vuestros estados y ver que coinciden a la perfección y os sentís extremadamente conmovidos, como si las palabras de Dios hubieran tocado lo más profundo de vuestros corazones y sentís que sus palabras son totalmente correctas y las aceptáis plenamente, y no solo obtenéis conocimiento de vuestros propios estados, sino que también sabéis cómo practicar de acuerdo con su voluntad. Al beber y comer las palabras de Dios de esta manera, os beneficiáis, os volvéis esclarecidos e iluminados, obtenéis provisión y vuestros estados cambian. Pensáis que las palabras de Dios son grandiosas y estáis muy felices y satisfechos, sintiendo que habéis obtenido conocimiento de las palabras de Dios, que entendéis el significado de ese pasaje de las palabras de Dios y que sabéis experimentarlas y ponerlas en práctica. ¿Os sentís así a menudo? Sí. Entonces, una vez que tuvisteis este sentimiento, ¿sentisteis que habíais obtenido la verdad de este pasaje de las palabras de Dios? No. Puesto que no fue así, eso significa que este sentimiento solo fue una respuesta perceptiva, una agitación temporal del corazón. Obtener alguna recompensa y alguna entrada no representa comprender la verdad ni entrar en la realidad verdad. Solo es una experiencia inicial, una comprensión del significado literal de la verdad. Pasar de la comprensión de la verdad a entrar en la realidad verdad
es un proceso complicado que lleva bastante tiempo. Pasar de comprender palabras y doctrinas a realmente comprender la verdad requiere más de una, dos o incluso varias experiencias para lograr resultados. Puedes obtener una pequeña recompensa de una sola experiencia, pero se necesitan muchas experiencias para cosechar la verdadera recompensa y lograr el resultado de comprender la verdad. Es como reflexionar sobre un problema. Reflexionar una vez nos aporta un tenue rayo de luz, pero reflexionar muchas veces producirá mayores recompensas y te permitirá ver el asunto con claridad. Si pasas unos años reflexionando sobre el problema, lo entenderás plenamente. Entonces, si deseas obtener conocimiento de las palabras de Dios y comprender la verdad, no es tan simple como tener varias experiencias. ¿Habéis pasado por este tipo de experiencias? Probablemente todo el mundo las haya vivido más de una vez. Cuando las personas comienzan a experimentar las palabras de Dios, hay un rayo de luz, pero su conocimiento todavía es superficial. Es similar a entender la doctrina, solo que su conocimiento se siente un poco más práctico y no puede explicarse claramente en una o dos frases. Su enseñanza hace que los demás sientan que su conocimiento es un poco más práctico que las palabras y doctrinas. Si sus experiencias se vuelven más profundas y pueden hablar sobre algunos detalles, su conocimiento se verá aún más práctico. Si después de eso las personas continúan teniendo experiencias durante un periodo de tiempo y pueden hablar con verdadero conocimiento de las palabras de Dios, entonces su conocimiento se elevará de lo perceptivo a lo racional. Esta es la verdadera comprensión de la verdad. Cuando las personas experimenten más las palabras de Dios y las pongan en práctica, podrán captar los principios de la verdad y sabrán cómo practicar la verdad. Esto es lo que quiere decir entrar en la realidad verdad. En este punto, cuando den un testimonio vivencial, aquellos que lo escuchen sentirán que es práctico y lo elogiarán profusamente. Cuando uno llega a este nivel, las palabras de Dios se convierten en su realidad vida. Y solamente de este tipo de personas se puede decir que han obtenido la verdad. Este es el proceso simplificado de experimentar las palabras de Dios y obtener la verdad, que es algo que no se puede lograr sin al menos varios años o incluso más de 10 años de esfuerzo. Cuando uno comienza a experimentar y practicar las palabras de Dios, se imagina que será bastante simple, pero cuando algo le sucede, no sabe cómo afrontarlo ni gestionarlo y surgen todo tipo de dificultades. Sus nociones y figuraciones crearán obstrucciones. Su carácter corrupto creará perturbaciones. Y cuando se enfrente a contratiempos y frustraciones, ya no sabrá cómo experimentar.
Las personas con actitudes corruptas son especialmente frágiles y se vuelven negativas con facilidad. Y cuando se las ataca, calumnia y juzga, es fácil que se desplomen y no puedan volver a levantarse. Si estos problemas pueden resolverse buscando la verdad, si uno puede confiar en Dios para mantenerse firme, entonces podrá emprender la senda de la búsqueda de la verdad. Si uno no se interesa por la verdad y no trata la verdad como algo precioso que debe experimentarse y obtenerse, entonces no tiene fuerza en su práctica de la verdad y colapsará y quedará estancado a la primera señal de dificultades. Esta clase de persona es un cobarde y no le resulta fácil obtener la verdad. Las palabras de Dios son la verdad, una nueva vida que Él ha obsequiado a las personas. ¿Y cuál es el propósito de aceptar la verdad? Es obtener la verdad y vida. Es experimentar la verdad como si fuera la propia vida. Antes de que la verdad se convierta en la vida, el propósito de aceptar la verdad es principalmente resolver actitudes corruptas. ¿Qué actitudes corruptas puede resolver esto? Principalmente resuelve aspectos como la rebeldía, nociones y figuraciones, la arrogancia, el engreimiento, el egoísmo, el desprecio, la deshonestidad, el engaño, el descuido, la superficialidad, la irresponsabilidad y la falta de conciencia y razón. ¿Y cuál es el resultado final al que se llega? Es que uno puede ser una persona honesta que se somete a Dios, que lo exalta como grande, que lo adora, que le es leal y verdaderamente lo ama, y que se someterá a Él hasta la muerte. Este tipo de persona vive enteramente la apariencia de un ser humano real. Se ha convertido en una persona que tiene la verdad y la humanidad. Este es el reino más elevado que uno puede alcanzar en la búsqueda de la verdad. Entonces, ¿cómo pueden las personas comer, beber y experimentar las palabras de Dios a fin de resolver sus actitudes corruptas? No es algo sencillo. Las actitudes corruptas son un problema que verdaderamente existe y a menudo se revelan de forma natural en la vida real de las personas. Sin importar qué les ocurra y sin importar qué hagan, sus actitudes corruptas siempre se revelarán. Por ejemplo, sin importar qué digan o hagan, la mayoría de las veces tienen ciertas intenciones y propósitos. Aquellos con ojos perspicaces pueden percibir si la forma en que las personas hablan y actúan es verdadera o falsa, así como las cosas que se esconden detrás de sus palabras y acciones y las trampas que se encuentran dentro de ellas. Entonces, ¿esas cosas se revelan naturalmente? ¿Pueden mantenerse escondidas? Incluso si no dicen o hacen nada, cuando algo les sucede a las personas,
tendrán una reacción. En primer lugar, éstas se revelan por su expresión y luego, aún más, a través de sus palabras y acciones. Aquellos con ojos perspicaces siempre lo notarán, y solo los tontos e idiotas son incapaces de distinguirlo. Se puede decir que es normal que las personas revelen su corrupción, que es un problema real que existe para todos. ¿Cuál es el propósito de que Dios hable tantas verdades en su obra durante los últimos días? Él dice estas verdades para resolver las actitudes corruptas de las personas y las causas fundamentales de sus pecados, para salvar a las personas de la corrupción de Satanás, para ayudarlas a alcanzar la salvación y deshacerse de la influencia de Satanás, y especialmente para otorgarles la vida, la verdad y el camino. Si las personas creen en Dios, pero no aceptan la verdad, no pueden ser limpiadas de su carácter corrupto y, por lo tanto, no pueden alcanzar la salvación. Entonces, aquellos que verdaderamente creen en Dios se esforzarán por practicar y experimentar sus palabras, reflexionarán sobre sí mismos y tratarán de conocerse a sí mismos cuando se revele su carácter corrupto, y buscarán la verdad de las palabras de Dios para resolverlo. Aquellos que aman la verdad se centran en la autorreflexión y tratan de conocerse a sí mismos al leer las palabras de Dios, y sienten que sus palabras son como un espejo que revela su propia corrupción y fealdad. De esta forma, a través de las palabras de Dios, llegan a aceptar su juicio y castigo y gradualmente resuelven su carácter corrupto. Cuando vean que su carácter corrupto se revela en menor medida, cuando verdaderamente se sometan a Dios, sentirán que practicar la verdad es mucho más fácil y no hay más dificultades. En este punto, verán un verdadero cambio en ellos y en su corazón se desarrollará una verdadera alabanza a Dios. Dios Todopoderoso, me has salvado de la esclavitud y las limitaciones de mi carácter corrupto y me has salvado de la influencia de Satanás. Este es el resultado que se logra al experimentar el juicio y el castigo de las palabras de Dios. Si las personas no pueden experimentar el juicio y el castigo de las palabras de Dios, no pueden ser limpiadas de su carácter corrupto ni desprenderse de la influencia de Satanás. Hay muchas personas que no aman la verdad, y aun cuando leen las palabras de Dios y escuchan sermones, luego solo hablan de palabras y doctrinas, y en consecuencia no resuelven ninguna de sus actitudes corruptas a pesar de creer en Dios durante muchos años. Estas personas siguen siendo los mismos viejos Satanás y demonios que siempre han sido. Pensaron que mientras difundieran las palabras de Dios, mientras recitaran algunas de las palabras de Dios y compartieran con otros sus palabras, mientras pudieran hablar sobre muchas palabras y doctrinas,
y mientras pudieran entender la doctrina y aprendieran autocontrol, resolverían sus actitudes corruptas. En consecuencia, después de creer en Dios durante muchos años, todavía no hay ningún cambio en su carácter vida. No pueden hablar sobre el testimonio vivencial y por eso quedan atónitos. Después de muchos años de creer en Dios, tienen las manos vacías y no han obtenido ninguna verdad, habiendo vivido en vano y perdido el tiempo durante todos estos años. Ahora bien, hay muchos líderes y obreros falsos que son así, que solo se concentran en hacer el trabajo y dar sermones en lugar de esforzarse en practicar y experimentar las palabras de Dios. Entonces, ¿están en la senda de perseguir la verdad? Absolutamente no. ¿Cuál es la realidad más importante para aquellos que creen en Dios? Es practicar la verdad. ¿Cuál es la parte más importante de practicar la verdad? ¿No es acaso que uno debe tener primero una comprensión de los principios? ¿Qué son entonces los principios? Son el lado práctico de la verdad, el estándar que puede garantizar resultados. Los principios son algo tan simple como esto. Si los tomas en sentido literal, piensas que cada frase de las palabras de Dios es la verdad, pero no sabes cómo practicar la verdad. Esto es porque no comprendes los principios de la verdad. Piensas que las palabras de Dios son totalmente correctas, que son la verdad, pero no sabes cuál es el lado práctico de la verdad o los estados a los que apunta, cuáles son los principios subyacentes y cuál es la senda hacia la práctica. No puedes captar ni comprender esto. Es la prueba de que solo comprendes la doctrina y no la verdad. Si verdaderamente percibes que solo comprendes la doctrina, entonces, ¿qué debes hacer? Debes buscar la verdad. Primero, obtener una idea precisa del aspecto práctico de la verdad, ver qué aspectos de la realidad se destacan más y cómo debes practicar para entrar en esta realidad. Buscando e indagando de esta manera, encontrarás la senda. Una vez que hayas asimilado los principios y estés viviendo esta realidad, habrás obtenido la verdad, que es el logro que se obtiene al perseguir la verdad. Si puedes captar los principios de muchas verdades y poner algunos en práctica, entonces tienes la realidad verdad y has obtenido la vida. No importa qué aspecto de la verdad busques, una vez que hayas captado dónde reside la realidad de la verdad en las palabras de Dios y cuáles son sus requisitos, una vez que realmente comprendas y puedas pagar el precio y ponerla en práctica, entonces habrás obtenido esta verdad. Mientras estés obteniendo esta verdad, tu carácter corrupto se resolverá poco a poco y esta verdad se abrirá paso en tu interior. Si puedes poner la realidad de la verdad en práctica
y cumplir con tu deber y cada acción y comportarte de acuerdo con los principios de la práctica de esta verdad, ¿no significa eso que has cambiado? ¿En qué clase de persona te has convertido? Te has convertido en alguien que tiene la realidad verdad. Alguien que tiene la realidad verdad es alguien cuyas acciones se basan en principios. Alguien cuyas acciones se basan en principios ha obtenido la verdad. Alguien que ha obtenido la verdad está viviendo una humanidad normal. Alguien que está viviendo una humanidad normal tiene la verdad y la humanidad. Las personas que tienen la verdad y la humanidad están de acuerdo con la voluntad de Dios, y quienes están de acuerdo con la voluntad de Dios son la clase de personas que Él quiere ganar. Esta es la experiencia de creer en Dios y ser ganado por Él. Y también es el proceso de obtener la verdad, comenzando por comer y beber sus palabras, así como el proceso de alcanzar la salvación. Esta senda es la senda de la búsqueda de la verdad y la senda de ser hecho perfecto por Dios.